Un aplauso al Señor. Le doy gracias al Señor porque en un momento en la tarde pensé estar reposando, porque no me sentía muy bien, como lo pueden notar en mi voz, pero el Señor me dijo, tengo que estar acá compartiendo con ustedes. Así que vamos a pasar la hojita. Que Dios les bendiga a cada uno, a lo que no es que he saludado, Dios les bendiga grandemente. Pienso que el Señor nos trajo, hoy día vamos a hacer vamos a ver, vamos a continuar viendo nuestro tema de estudios, dígase la verdad, ¿cierto? Pero vamos a hacer un alto y vamos a hacer un mini taller para poder refrescar cosas. No lo lean todavía, si lo vamos a leer todos juntos, tranquilos. Están ansiosos. Pero pienso que el Señor nos está llevando a libertad, ¿ya? Estamos agradecidos por lo que hemos escuchado en las 3 últimas ponencias, ¿cierto? Como el Señor nos está hablando de hablarnos verdad al corazón y prepara nuestra mente, el corazón, para hablarnos la verdad de Dios, porque Dios quiere que entendamos la verdad de Dios, que comprendamos quiénes somos para Él y que aprendamos a entender que hay una batalla en nuestra mente. Es lo que dice en el título, ahora sí podemos mirarlo. La gente del Zoom también tiene el manuscrito, que es breve, porque quiero que concentremos en las preguntas que están al final. Son 18 preguntas, un test, no. Son algunas preguntas que nos vamos a enfocar, a ver si, no creo que las contestemos todas, pero vamos a escoger algunas, ¿ya? ¿Cuál ha sido el pensamiento lema de estas 3 últimas reuniones? Está ahí. ¿Ah? No, bueno, el pensamiento, dígase la verdad, pero el versículo. Porque ahí dice, está el primero, ¿cierto? Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, somos lo que pensamos. Con esto partimos hace unas semanas hablando de que como pensamos, vamos a movernos, vamos a actuar. Si yo pienso que soy un fracasado, voy a actuar como un fracasado. Si yo pienso que no tengo destino en esta vida, que no hay nada para mí, probablemente voy a andar conforme a ese pensamiento que he creído. En cambio, si veo y me recreo en los pensamientos de Dios y en los propósitos de Dios y en la verdad de Dios, por ejemplo, que soy amado, que soy aceptado, que soy perdonado, que Dios tiene propósitos conmigo, que Dios no se ha olvidado de mí, voy a vivir conforme a esa verdad. Por eso es muy importante lo que dice también Proverbios 4:23, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu mente, tu mente, sentimientos, emociones, ¿cierto? Guardar toda tu vida interior para porque de él mana la vida. La Biblia está preocupada entonces de nuestra vida interior, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que trabajar. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Otro pasaje que debemos internalizar, y yo le pido, por eso hoy día le pasamos una hojita a cada uno, es el que está abajo, que es 2 de Corintios 10 del 4 al 6. Lo vamos a leer todos, incluso los del Zoom, aunque no lo escuchemos, lo vamos a leer, porque quiero que también entendamos cómo es esta lucha que existe, ¿ya? Y en la cual debemos trabajar. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué cosas le llaman la atención? Palabras que nos llaman la atención de este versículo, que vamos a trabajar ahora en breve. ¿Ah? ¿De qué? ¿Destrucción de qué? Destrucción de fortalezas, ¿ya? Derribando argumentos. Fíjese, esto está en un lenguaje bélico, un lenguaje de guerra. Hay fortalezas que se levantan, hay argumentos que hay que derribar. Pablo está pensando en el Imperio Romano, ¿cierto? En el ejército romano, cómo derribaba fortalezas, ¿cierto? Pero él dice y lleva al plano de que ¿dónde están esas fortalezas? En la mente. Que hay que derribar a veces argumentos que están en la mente.
Argumentos que están enquistados. Anita nos hacía una exposición la semana pasada que creo que fue de mucha bendición. Vamos a exportar esa charla porque creo que... Nada, nada. Pero nos hablaba de los monólogos internos, ¿se acuerdan? Que a veces nos decimos, no, que soy un fracasado. No me va a ir bien en este trabajo. Tenemos a veces internalizadas y necesitamos, es como literalmente aprender a resetear, ¿cierto? El software de nuestra mente para aprender a pensar lo que Dios tiene de mi vida, porque Dios tiene propósitos con su vida. Dígalo así, Dios tiene propósitos con mi vida. No se escuchó. Dios tiene propósitos con mi vida y tengo que aprender a creerlos, a creerlos. ¿Ya? Dice Efesios 6:12, vamos a ir, quiero que vayan siguiéndome en este punteo, bien interesante, que tiene que ver, esto es un complemento a lo que estamos viendo, y quiero que vayamos pensando y meditando en qué áreas, qué pensamientos a veces están ahí, ¿cierto? Uno puede estar meditando así, qué pensamientos aparecen de mí, acerca de mi trabajo, acerca de mi vida, acerca de mi área emocional, acerca de mi sexualidad, que deben salir al descubierto. Dice Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Hay una lucha, una batalla que es espiritual, que es invisible y debemos hacernos sensibles y entender que hay una batalla por nuestra mente. ¿Ya? Yo recuerdo cuando estuve, antes de conocer al Señor, cuando tuve esto, que les comenté también hace unas reuniones atrás, que cuando padecí este trastorno por ansiedad, sufrí un cuadro de ansiedad excesiva. En un momento, yo no sabía, o sea, sabía que estaba medio ansioso, pero hubo un momento en que yo me acuerdo que salí de mi casa y fui a comprar cerca, que sentí que estaba siendo observado, pero así, y empecé a mirar y no había nadie. ¿Me explico? Y dije, me estoy volviendo loco. Caminé hacia el lugar y luché, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Era como un delirio de persecución. ¿Me explico? Y yo no. Y dije, no, esto no. Y tuve la intención de salir corriendo. Esto, perdonen, yo estoy hablando de que estoy diciendo de que esto no tenía conocimiento del mundo espiritual. Lo que estaba sufriendo en ese momento era una opresión satánica. Porque el diablo estaba haciendo que me están observando. Probablemente era una acción satánica. ¿Ya? Yo no sabía, bueno, porque yo entendía que no estaba loco, pero sí experimenté que, ¿cierto? Bueno, entonces existe esta lucha, hay. Y hoy día que estamos viendo en general en la iglesia es que la gente está llegando con otras situaciones en la mente. Hay otros espíritus operando en este momento, a nivel espiritual. Hay otras enfermedades que están saliendo. Depresión, ansiedad y otras cosas muy, que el diablo está tratando de atacar. ¿Por dónde? Por la mente, porque pienso que así como era la lepra en los tiempos bíblicos, hoy día las enfermedades mentales están creciendo, porque pienso que esta batalla por la mente, porque se está preparando el gobierno del anticristo, tiene sentido entonces que el diablo ahí esté oprimiendo a la gente por las enfermedades y los pensamientos. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Entonces debemos hacernos conscientes que esto también tiene un tema espiritual profundo. Por lo mismo, sí. A mí me llamó la atención una vez un caso que me llegó de una persona nuevita, hace un par de años atrás, que me dijo, mira, había un conflicto en su familia bien fuerte, pero me dijo, llevamos como 3 sesiones juntándonos y me dice, oye, perdona, necesito que tú ores por mí, pero ¿por qué? Lo que pasa es que tuve una noche en mi mente, era fuerte el conflicto familiar que había y me dice, pero yo vi que hacía algo con mi mente, como que así le hacía daño a mi familia. Esta persona se imaginó que le hacía daño feo a su familia. Pero dije, no, y me fui a encerrar al baño, porque no quise, no, porque, pero tenía pensamiento, no quiero. ¿Ya? Entonces el diablo trabaja cuando hay puertas abiertas poniendo pensamientos en la mente. Eso es la opresión demoníaca. Pero
pero hay esperanza en Cristo Jesús. ¿Qué quiero decirle con esto? Que no debemos subestimar. Lamentablemente, lamentablemente el diablo se toma las cosas muy en serio. A veces los cristianos no nos tomamos en serio las cosas del mundo espiritual y subestimamos el hecho de que no oramos, no estudiamos la palabra y no consideramos que tenemos que hacer una higiene espiritual a nuestra vida, a nuestra alma. Porque si no, como le dijeron a un amigo que este consejo cuando entró a ser misionero, si tú sales sin oración, si sales sin Biblia, es como si fuera el soldado sin casco, sin uniforme, sin camuflaje, sin fusil a la guerra. Eso es, de eso se trata. No se distraigan con el... Me tienen distraído acá todo el mundo, por favor. ¿Qué está pasando allá en el control, señor director? Dice ahí, nuestra batalla no es contra otros seres humanos, sino contra el diablo y sus demonios. Dice Juan 8:44. Juan 8:44. Dice claramente, y por favor entendamos esto. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Le está hablando a los fariseos. ¿Ya? Y dice, y habla respecto al enemigo, él dice, él ha sido homicida desde el principio. El trabajo del enemigo es matar, hurtar y destruir. El ejemplo que le estoy mostrando, los dos ejemplos. Que el diablo engaña con mentiras en la mente para destruir. Por eso les digo, no podemos ser insensatos con estos temas. Debemos tomarnos muy en serio nuestra vida espiritual. Él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo hace la guerra el enemigo? A través de la mentira. ¿Y dónde pone esas mentiras? En nuestra mente. Por lo tanto, ¿cómo contrarrestamos las mentiras? Volviendo a lo que hemos visto, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo, una relación personal con Él, esa relación es la que va a hablar verdad de los propósitos de Dios a mi vida. La verdad acerca de la muerte, de la resurrección, la verdad de mi propósito, la verdad de lo que Dios tiene, la verdad de Dios que está plasmada ¿dónde? En su palabra. Entonces, esperemos que después de este ciclo de temas nosotros digamos, Señor, tenemos una herramienta tremenda que es la palabra de Dios, la oración, para hacer frente a este mundo espiritual. Dice en su hojita, nos dice cosas de nosotros, de otras personas y de las circunstancias que no son verdad. ¿Le ha pasado? Cosas de nosotros, cosas de la gente y cosas de las circunstancias. Yo he notado que cuando estoy bajo periodos de estrés, cuando estoy muy cargado, tengo estos tipos de pensamientos. No voy a poder, soy un fracaso, no voy a salir adelante, no voy a llegar, Señor, me voy a cansar. Y una serie de pensamientos cuando sé que he pasado por periodos, porque hay un tema también. Lo decía, creo, la psicóloga cuando vino, ¿se acuerda el año pasado, o este año cuando vino? Que... el año pasado, que dijo que cuando hay cansancio hay que descansar. Ya, eso es muy importante porque cuando no hay descanso nos hacemos más vulnerables en la mente y vienen pensamientos que nos pueden oprimir. ¿Ya? Entonces uno tiene que aprender a discernir cuándo es cansancio, necesito tomar un descanso, o cuando literalmente son opresiones del enemigo. Tengo que aprender a discernir esas cosas. Pero en el caso de lo que le contaba, yo cuando estoy empezando a ver que ya no me siento y mis fuerzas no me dan, digo, tengo que parar y descansar y orar más. ¿Sabe qué pasa? Que mi mente descansa. Digo, Señor, porque si no me hago más vulnerables. Por eso en la guerra, si esto tiene mucho sentido de guerra, los soldados tienen que descansar. Tienen que alimentarse, tienen que recuperarse. Si no van a entrar pensamientos acerca de nosotros, acerca de otras personas y acerca de las circunstancias. Y yo quiero que vaya identificando cosas que a lo mejor usted lucha que tiene, que a veces son pensamientos. Hablábamos la semana pasada de que la vida cristiana es de avance, siempre es por fe. Siempre el Señor nos insta a dar un paso adelante. Si nosotros no avanzamos por fe, podemos quedarnos estancados. Y cuando hay estancamiento, fíjense que lo natural, ¿sabe qué es?
¿Sabe qué es lo natural cuando uno se estanca? Es volverse. Fíjese en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cuando se estancaba y cuando no veía algo, ¿cierto? Cuando no veía alimento, no veía agua, decía, teníamos todo en Egipto. La vida es fe así. ¿Cuál es el peligro si nosotros no avanzamos no avanzamos por fe? Es que volvamos a Egipto, volvamos a hacer las cosas que hacíamos antes, porque aprendimos a hacerlas. ¿Me explico? Por eso tiene que ser una vida de fe. Hay algo muy curioso que estaba estudiando en los libros de los reyes, que fíjese que cuando decía, usted conoce esto, hizo lo bueno delante de Jehová. ¿Lo ha leído? ¿Cierto que habían reyes que hicieron lo bueno y reyes que hicieron lo malo delante del Señor? Fíjese que hay una correlación bien interesante, que cuando hacían lo bueno delante de Jehová, y eran reyes dedicados y había adoración, había avance, había construcción, había edificación, ganaban la guerra, siempre había avance, porque el Señor es un Dios de edificación. En cambio, cuando estaban los otros dioses, había estancamiento, se robaban, los invadían, siempre había opresión. ¿Ah? Por la idolatría. La idolatría estanca, eso le quiero decir. El culto al Señor avanza. Es así. ¿Quién hablaba recién del estancarse? La Vale hablaba de estancarse. Es muy importante que yo entienda, para tener un concepto en mi vida, ¿cierto? Entender que Dios es un Dios de avance, de conquista, que Dios quiere que tome la iniciativa. Entonces, el 3.3, bombardea nuestra mente con pensamientos irritantes, pensamientos que se dan vuelta, los monólogos internos. Está dispuesto a invertir el tiempo que sea necesario para derrotarnos. Aquí un tip, el diablo no puede leerte los pensamientos, no tiene el poder, porque la Biblia dice que el único que es omnisapiente, que tiene la capacidad de ver todos los corazones, es el Señor. El diablo no puede ver los pensamientos, pero el diablo estudia. Y también captura lo que uno dice. Por eso es importante declarar bendición. Dice que la vida está en el poder de la lengua. Dígase bien, en el nombre de Jesús. Encomiéndese al Señor en sus pruebas, en sus dificultades. Hable bien, bendígase, bendiga a otros, bendiga a su país. A mí me llama la atención que Chile siempre estamos hablando, esto un tiempo hablando, bueno, todavía está esta costumbre de hablar mal de Chile. No, que somos, ¿cierto? ¿Mm? Dice el punto 4, tenemos armas poderosas para vencerlo y no estamos solos. Decíamos, derribando fortalezas, porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios. Dice, Satanás intenta levantar fortalezas, y ahí dice en el punto 1, formas de pensar que nos tienen y nos mantienen atados, están estancados. Pero tenemos las armas necesarias para destruir esas fortalezas. Esto es un concepto muy bélico, ya que hay armas para derrotar lo que son las ataduras, lo que son las opresiones. ¿Qué dice el punto 3? Que debemos aprender a tomar esas armas y usarlas, refutando todo argumento, razonamiento, teoría que se levante contra el conocimiento de Dios y su verdad. A mí me ha pasado en momentos, para comentarles que a veces me levanto y como en los tiempos de la mañana me hago más susceptible a la acción espiritual. Por eso yo sé que cuando me despierto y empiezo a divagar, a veces 3, 4 de la mañana, si empiezo, no, que me va, mira, no voy a, y empiezo en mi mente a querer solucionar yo los problemas. Y a veces me enredo en mi mente. Yo entiendo que ahora lo que tengo que hacer es irme a orar y depositar las cargas delante del Señor, como estrategia. ¿Me explico? Cuando no lo hago, empiezo a hilvanar en mi mente pensamiento y me enredo. Es que ¿cómo soluciona? Es que ¿cómo lo hago? Es que ¿cómo esto? ¿Cómo lo hago yo? La carne. ¿Me explico? Entonces, pienso que alguien decía que es muy importante el tiempo de la mañana. Jesús, curiosamente, grandes revelaciones ocurrieron entre las 3 y las 6 de la mañana, como observación. No digo que haya algo, pero es curioso, ¿ya? Por lo tanto, es bueno tener ese tiempo devocional y ojo con lo que uno está pensando en la mañana. Nuestra situación en esta guerra, nuestra situación es esta. Estamos en guerra. Nuestro enemigo es Satanás. La mente es el campo de batalla. El diablo... comerciales.
Hemos vuelto. De nuevo, estamos en guerra, así que nuestros auspiciadores el día de hoy tienen que... Estamos en guerra, nuestro enemigo es Satanás, la mente es el campo de batalla, el diablo levanta fortalezas de desobediencia en nuestra mente, usa estrategias y engaños. No tiene prisa, toma todo el tiempo que sea necesario para derrotarnos. Un tip, o algunos tips, Juan 8, 31 y 32. Estos versículos yo pienso que tenemos que entenderlos en todo este ciclo, porque nos van a ser reiterativos ya. La próxima semana el tema viene de aplicación, vamos a hablar de la depresión, pero desde el punto de vista espiritual. Dice Juan 8, 31 y 32. ¿Lo tiene? Dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué hace entonces un discípulo? ¿Cómo nos hacemos discípulos de Jesús? Permaneciendo. Ese se llama obedecer lo que Cristo dice. Eso es un cristiano. No de nombre, sino de facto, de acto. Obedece. Y dice que cuando una persona conozca la verdad os hará libres. Yo pienso que hay muchas, no interiorizado, pero pienso que a veces nosotros no profundizamos en lo que pasa en el hombre interior, y a veces nos quedamos en la superficie de nuestra vida, ¿ya? Aquí quiero ir con esto, que a veces no somos capaces de profundizar lo que está pasando en lo que estamos pensando, y no nos hacemos conscientes de la conducta, o no razonamos respecto a comportamientos que tenemos, y no le damos importancia, comportamientos errados me refiero, que pueden haber profundas raíces de desobediencia pecaminosas que pueden haber. ¿Me explico? Que quiero decir que necesitamos hacer un trabajo en el espíritu para quebrar cosas que se necesitan trabajarse, ¿ya? Que hay que hacer. A veces, me quedé con, es que a veces miento, ¿no? Es que yo ya sé, ya, pero le pido perdón al Señor. No, es que me pasa esto, es que no me quedé así, qué sé yo, soy flojo. No, es que yo soy así ya, pero le pedí perdón al Señor porque soy flojo. ¿Me explico? Necesito aprender a trabajar porque Dios no quiere que sea flojo, y ahí existe el poder. Como ejemplo me digo, que a veces justificamos nuestra conducta con el perdón. Eso quiero decirle. ¿Me explico? Cuando en la Biblia dice que hay poder para cambiar a la imagen de lo que Dios quiere. ¿Me explico? Entonces no justifiquemos situaciones solamente, le pedí perdón al Señor. Por supuesto que Dios nos perdona, es así. Pero Dios, más que perdonar, quiere transformarnos a la plena estatura de Cristo Jesús. Y para eso quiere que nosotros trabajemos en conjunto y hagamos nuestro esfuerzo. El ejemplo es el siguiente. Como les conté alguna vez, uno puede haber pagado el mejor plan de gimnasio, con las mejores máquinas, ¿cierto? O le regaló, imagínense que su papá le regaló el mejor plan, las mejores máquinas, con los mejores preparadores, lo mejor. Usted tiene lo mejor. ¿Qué hay que hacer ahora? Ir, y disponerse y sacrificarse y trabajar. Porque más que sea el mejor preparador físico, no va a hacer los ejercicios por uno. No es porque el nombre. Eso le pasó a Judas, teniendo la mejor iglesia, teniendo el mejor maestro, el mejor pastor, y mire dónde quedó. Eso es el pensamiento, decía. Dios quiere que nosotros maduremos en este aspecto y que trabajemos en nuestra vida. Ya por eso estos temas son importantes. Entonces, si nosotros permaneciéramos en su palabra, vamos a conocer la verdad. Señor, ¿qué verdades necesito trabajar en mi vida? Si tengo problemas en algún área, necesito profundizar la verdad de Dios y saber qué Dios quiere enderezar. Recién hablábamos de esto, de que a veces hay caminos torcidos que hemos permitido en nuestro corazón, que hay que enderezar por la palabra de Dios. Hay un punto bien interesante respecto a la aflicción, ¿ya? Yo no sé si lo vimos, creo que lo vimos en un tiempo atrás, pero
La aflicción a veces es el medio que Dios utiliza, perdonen la palabra, casi traumáticamente para enderezar cosas en nuestro corazón. ¿Mm? A veces la aflicción Dios la usa como para... ¿Sí? ¿Me explico? No nos gusta, no duele, pero es necesario. Es necesario. Aquí tengo... No voy a decir el ejemplo, muy de cerca. Pero que necesitamos aprender a ver la aflicción como a veces ese molde y ese como esa tablilla que Dios pone en nuestra vida para enderezar cosas en el corazón. Por eso la aflicción, el dolor, Dios lo permite. No es que le guste, pero a veces Él hiere para salvar. Dice en 1 Samuel 3, capítulo 3, en el cántico de Ana, ¿ya? Que Dios a veces necesita generar un poquito de dolor para sacar lo podrido de nuestro corazón. Yo me acuerdo que, perdona que le cuente esto, pero fíjese que una vez se me inflamó acá un ganglio, aquí en esta zona, un ganglio. Yo tenía así, todos decían que eran paperas y distintas cosas. Bueno, no pillaron y captaron que era un ganglio que estaba inflamado, estaba infectado. ¿Sabe qué tuvieron que hacer? No había anestesia, no podían poner anestesia por la zona. Tuvieron que hacer un drenaje, pero tuvieron que hacer una incisión de como 3 centímetros. Yo tengo una cicatriz de 2 centímetros acá. Y tuvieron que apretar. Tenía 8 años yo. Fíjense, le cuento. Pero salió la pus. ¿Me explico? Dios hiere para salvar. No. ¿Ah? Para sacar la pus. Dice Lamentaciones 3 que uno debe lamentarse en el pecado. Cuando usted esté en aflicciones, dígale, Señor, tú estás permitiendo para sacar algo que está en mi vida, en mi corazón, algo, encontrar, dar propósito, pero también sacar algo en mi vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Ya? El Salmo 4. Es así, Dios trabaja de esa forma. Dios a veces permite la aflicción porque tiene propósito, aunque no lo entendamos y lo entendamos al final. ¿Cómo derrotamos al enemigo? Conociendo la palabra. Por eso es importante, escuche palabra de Dios, prédica, júntese con los cristianos, ¿cierto? Medite palabra de Dios. Yo a veces me conecto en mi teléfono y me pongo a escuchar la palabra de Dios. Dice, por la renovación de la mente como consecuencia de conocerla. Apréndase versículos bíblicos y actúe con la dinámica de la vaca. ¿Conoce la dinámica de la vaca? Las vacas rumían. ¿Saben qué es rumiar? Las vacas tienen 4 estómagos. Comen y usted después la está viendo 2 horas después todavía masticando. Porque lo que hacen es masticar, digieren, pasan a un estómago, regurgitan, vuelven a masticar, pasa al otro estómago para digerir mejor. Eso es rumiar. Tenemos que hacer eso con la palabra de Dios. Ay, pero es un ejemplo biológico. Ah, es que así me lo enseñaron a mí. Y me quedó clarito. Y no me dio asco. Ah. Ya, pero tómelo por el lado espiritual, ¿no? Pero está bien, ¿no? Sí. Aplicando la palabra, viviéndola, usándola como norma de vida, usándola como arma defensiva y ofensiva. Use la palabra de Dios. En la página de atrás, 2 armas completamente poderosas. 2 armas completamente poderosas. La alabanza genuina. La alabanza ayuda. La alabanza descentra y mueve el centro hacia que Dios tiene un propósito. Salmo 18, ahí le puse algunos ejemplos. Por eso es importante alabar, sobre todo en dificultades. Señor, no entiendo, pero te alabo, te bendigo, tú tienes el control. Y la oración sincera. Muy importante este punto. Dice el Salmo 25, del 1 al 3, ahí le puse dos salmos. El 25, 1, 3 dice, a ti levanto mi alma. A veces hay que levantar el alma al Señor. Es decir, yo necesito abrir mi corazón para decirle, Señor, estoy angustiado,
tengo pena, tengo depresión, me pasa, Señor, no quiero, Señor. Uno tiene que aprender a abrir la vida, decirle, Señor, esto le está pasando a mi vida. A veces hay que ser muy abierto, eso trae mucha sanidad, ser muy abierto con todo lo que uno piensa y sincero. O sea, como saque todo lo que tiene, los reclamos, las pataletas, háganlo delante del Señor. Tiene esa libertad. Eso es muy, muy sanador. Hay muchos salmos en que el salmista lo está haciendo y cuando usted sacó todo lo que tenía, votó, dice que el Señor le empieza a hablar revelación. No se guarde lo que vive, háblelo con el Señor. A mí me dieron ese consejo cuando falleció mi mamá, dijeron, habla, llora, dile al Señor lo que siente, lo que pasa, porque el Señor no se escucha. ¿Ya? Estas estrategias están basadas en la palabra y son fruta de la relación íntima con Dios. La alabanza tiene que ver con engrandecer el nombre de Dios, saber que estoy bajo el control de Él. La oración me permite saber que Dios está preocupado de mí y de mis necesidades. Dios está preocupado de este. Dice, usándolas como Jesús las usó, en Lucas 1, del 1 al 13, probablemente en la tentación, confrontando sus mentiras con la palabra, con la verdad de su palabra. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a lo que nos dice la palabra acerca de nosotros mismos? ¿Ya? Importante. ¿Qué piensa usted de sí mismo? ¿Se ve como fracasado o se ve como una persona que tiene esperanza? ¿Se ve con dificultad? ¿Qué imagen tenemos? Tiene que ser una teoestima, no autoestima, sino teoestima. Mi estima viene de Dios, en que soy amado y Dios tiene propósitos conmigo, tal cual soy. Aceptar la verdad que ella nos dice. No es causar nuestras debilidades, errores, malas actitudes, malos pensamientos, en fin, nuestros pecados. Confesemos, aprendamos a ser sinceros. Dios quiere un corazón, alguien que esté rectificando. El arrepentimiento no es solo al inicio de la vida cristiana, el arrepentimiento es constante. ¿Por qué? Porque siempre es volver a lo que Dios dice. Me salgo, vuelvo, me salgo, vuelvo. Es la dinámica del Waze, recalculando. Siempre tengo que estar recalculando los propósitos de Dios, porque el corazón siempre se va a estar desviando. ¿Les gustaron los ejemplos? Algunos. Ay, perdón. No me hagan reír. Punto 3. Arrepentirnos y confesarlo. Gracias por la sinceridad. Arrepentirlo y confesarlos. Si tiene pensamientos que usted sabe que no agradan, háblelo y dígale, Señor, perdóname, esto no está correcto. Dios sabe todo lo que pensamos, hemos hecho. Entonces, ¿qué le vamos a ocultar al Señor? Mejor hablarlos. Esperar que nos liberte como nos ha prometido. Quiero que elija una pregunta de las que están ahí, ¿ya? Porque no alcanzamos a hacer todo el taller, pero elija una pregunta y con eso vamos a orar. Conteste si trabaje cada uno una pregunta, cualesquiera que sea, y la comentamos y oramos. En el Zoom también. Libremente. Y apliquémoslos también a lo que hemos estudiado.
Bien, dos personas que quieran comentar. Puede ser una en Zoom, una acá. ¿Quieren comentar algo de lo que vimos hoy? Hacer una observación, un reclamo también. Un reclamo. Por favor, Valeria. Pero estás muy joven. ¿Ah? No te digas que estás viejo, estás muy joven. ¿Viste ese pensamiento del diablo? Pensamiento del diablo. No estamos viejos. No estamos viejos, estamos viejos. Que nos veamos otra cosa, pero no, de la mente no. No, mira, uno de los que me hizo pensar... ¿Más? ¿Sí? Ya. Sí, uno de los que me hizo pensar bastante, con respecto también un poco a lo que yo he vivido, tiene que ver con pensamientos del diablo, de constante. Imagínate algo terrible como te va a pasar esto, te va a pasar esto, por un mes. Pensamiento, en mi caso es que el Jamil conoce un testimonio mío muy suicida, que de hace tiempo, sí. Entonces, pero al mismo tiempo, mientras yo tenía este pensamiento en el día, en mi desesperación, en las noches, en silencio, confesándole todo, ayúdame, ayúdame, sin ser netamente cristiano en ese tiempo, Señor, ayúdame en las noches. Y en el día volvía el diablo ya, hasta que un día, Señor, ayúdame. Y ¿sabes qué? Y de verdad pasa que el Señor, de a la noche a la mañana, no lo tuve. Incluso esperando yo así como, no, me sanó solo. Pero solo, entonces sí, sirve mucho hacer ese ejercicio. Estás con pensamientos malos, al menos reconoce que me pasa esto en el día, me pasa esto en el día, me pasó, estoy angustiado. Pero en la noche o en el momento donde tú quieras, ora, invoca, pídelo y el Señor responde. Pero responde. La depresión no existe, es el diablo, te lo digo yo. Eso. Gracias, Señor. Yo recuerdo que que en ese tiempo que tuve estos temas de angustia, era no saber qué hacer el futuro, porque tenía mucha idea. Mi angustia venía porque tenía muchos planes y no podía finiquitar. ¿Y cuál era mi escenario? Esa era la angustia que generaba. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi carrera? ¿Qué hago con mi futuro? ¿Qué hago con mi vida emocional? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y dije, no, no. Y mi mente a 110 por hora. Y en eso, no sé por qué, tomé la Biblia, tenía algo de conocimiento de Dios, tomé la Biblia y me encontré, no me acuerdo con qué salmo, pero era un salmo que bendecía al Señor. Y empecé a bendecir, empecé a cambiar. Y otra cosa que se me vino, no sé por qué, es que tengo que ser agradecido. Y empecé a agradecer, agradecer, agradecer. En el caso de la ansiedad es el temor por lo que viene. La depresión es quedarse en el tras, quizás por falta de perdón, con una ira guardada. Ya, por eso tengo que aprender a resolver lo que pasa, perdonar, tener perdón, porque hay mucho, mucho en la mente, pensamientos que yo he aceptado y lo he hecho verdad en las creencias, ¿ya? Por eso la verdad bíblica libera. ¿Quién más? A ver, ¿quién más quiere comentar algo para que oremos? Jesse, Carito, es que tienes que, para que te escuchan. Si las conoces, te conoces todo, Carito. No, lo que pasa es que lo que tú decías, Hamilton, me hizo mucho sentido, resuena, porque si ustedes se fijan hoy en día, la gente que está muy enferma, con muchas enfermedades, o sea, valga la redundancia, el cáncer, diabetes, todo, es por la misma represión que tienen, lo mismo que tienen dentro, que no pueden sacarlo afuera, cosas así, y eso es lo que lleva a las enfermedades. En el fondo eso quería decir, pues. Porque me hace sentido lo que tú decías ahora, que tú decías la ansiedad, la depresión, volver para atrás, porque creo que son miedos, son angustias que tienen aquí dentro que no pueden tirarlo. O sea, hay gente que es introvertida, yo soy al revés, yo soy extrovertida, ya tiro todo para afuera, pero hay gente que no puede, entonces, al reprimirse, tiene esas enfermedades. Y como tú decías, la ansiedad igual que la depresión es una angustia muy grande. Aquí hay que ser bien, bien, como uno dice, bueno, bien Caro apunta, es que pastelero tus pasteles, ¿cierto? El cuerpo es cuerpo. Hay una parte material que se enferma. ¿Jessy? Ábrele el micrófono a la Jessy.
Y perdone, lo que quiero decir que cuando el cuerpo se enferma, cuando hay diabetes, es azúcar en la sangre. Tenemos que ser realistas, y eso hay que tratarse con química. La pregunta es, ¿qué cosas, por ejemplo, me hacen comer? ¿Qué cosas? Ya, pero ¿qué quiero decir? Que el cuerpo necesita uno tiene que aprender a discernir qué es, ¿cierto? Es el cuerpo. Pero ¿por qué estoy comiendo tanta azúcar? O sea, hay ansiedad, hay otras cosas, ¿me explico? Pero uno debe aprender a ver que somos cuerpo, alma y espíritu y tratar lo que es tratar. Si yo me quiebro un hueso, sí voy a orar, pero también voy a tener que, a no ser que el Señor hiciera un milagro, ¿me explico? Pero si no, si necesito sangre, hay que transfundir sangre, ¿me explico? Hay que ser sensato en ese aspecto. ¿Tiene? Sí. Estaba meditando en la pregunta 6 que dice, ¿cómo nos dice Jesús que hemos de lograr la victoria sobre las mentiras de Satanás? En este tiempo el Señor me ha hablado de las decisiones que tomamos. Que cada decisión que tomamos afecta a nuestra vida. Entonces, decía, Señor, ¿cómo tomar una buena decisión? Hace poco tuve que tomar una decisión bien difícil. Y yo decía, Señor, ¿cómo puedo tomar una buena decisión en mi vida y que no afecte en el futuro? Porque va a afectar esa decisión, sea pequeña o como comerme un pastel, por ejemplo, una torta, como decía Jamie, o hacer otra decisión que depende de mi trabajo o depende de mi familia. Entonces el Señor me hablaba, bueno, tomar una decisión basada en su principio y también en lo que Él quiere. O sea, no lo que pueda yo ver cuántos beneficios pueda tener, sino qué es lo que Él quiere para mí. Y viendo eso también, y el trasfondo de la pregunta, en Romanos 12:2, que es lo que sale acá, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando dice no conforméis a este siglo, o sea que cuando yo tomo las decisiones en base a lo que espera mi carne, estoy perdida. Sino que es lo que no me conforme a lo que quizá la gente espera, sino que yo tome esas decisiones y transforme mi mente conforme al entendimiento que el Señor me da en su palabra. Y que Él, luego de eso, de haber tomado esa buena decisión, vamos a comprobar que su voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque ahora no la veamos. Y a esperar, que eso cuesta. Eso, meditado. Amén, súper bien. Dice el versículo, la bendición de Jehová, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Ah? Rodrigo está nervioso porque tengo dos micrófonos. Bien. Sería bueno que pudiéramos pensar, ya que vamos a seguir, que pensáramos en los testimonios para la próxima semana acerca de esto, ¿ya? Y que meditemos. Pienso que el Señor nos está hablando porque quiere. El Señor es un Padre bueno, Dios es bueno, Dios realmente es bueno. Y necesitamos aprender a tomarnos de la mano, ¿ya? A tomarnos fuerte de la mano, porque Él quiere desarrollar confianza en Él, en sus planes y en su palabra, que es lo que tenemos. Incline su cabeza, cierre sus ojos. El Salmo 18 dice así, repita conmigo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Queremos aprender a confiar en tu palabra, Señor. Queremos aprender a confiar en ti, Señor. Todos nuestros temores. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Cuáles son los temores que en este día usted tiene? Clame a su papá y dígale así, Señor, este es mi temor. Mi temor es porque
A lo mejor usted teme porque piensa que le va a faltar a fin de mes. Es el temor a pensar que usted va a quedar solo, sola, que nadie se interese por usted. Clame al Señor en su temor. Clame a su papá. ¿Cuál es el temor que alberga su corazón? El temor a ser despreciado, el temor a enfermarse, el temor al cáncer. En mi angustia invoqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Señor, eres papá, Señor, eres consolador. Y puedo poner lo que pasa en mi vida interior delante de ti, Señor. Confiese al Señor. Si hay pecados, confiéselo, hable, dígale, sí, Señor, pequé, perdóname. Hay gracia de Dios. Hay gracia. Usted es aceptado. Es la sangre de Jesús. Si ha lidiado con la incredulidad y le cuesta creer las cosas de Dios, dígale, si se me cuesta, ayúdame a creer. No tema hablar lo que pasa, lo que vive. No tema a ser sincero con Dios. Eso libera, eso saca la verdad a la luz. En mi angustia invoqué al Señor y Él me oyó. Invoque a su Dios. Dígale, sí, Señor. Esto es lo que me pasa. Esto es lo que vivo. Mi carga por mi familia, Señor. Mi carga por mi familiar enfermo. La carga por mi gente que está lejos, Señor, los que me interesan. ¿Cuáles son sus cargas? ¿Cuáles son sus cargas? Clame a su papá, el Dios de todo saber. Señor, es mi futuro el que me hace temer. Pensar que le pueden echar del trabajo. Dígale, sí, Señor, lo pongo delante de ti. Calme en su angustia. Si aún tiene cosas ocultas en su corazón, quizá hay cosas profundas que Dios quiere sacar y usted no las ha hablado con Él. No tema. No tema hablarlas. No tema exponer deseos que hay en su vida que necesitan ser confesados para sanidad. La confesión delante de Él permite que seamos sanados. Es tan importante confesarle al Señor, ser transparentes, no reprimir lo que estamos viviendo interiormente, aunque sean pensamientos de mal, aprender a que deben salir, porque es lo que pasa en el corazón. La boca interpreta lo que pasa en el corazón. Esta es mi lucha, dígale, con esto lucho. Si es fornicación, si es inmoralidad, si es el temor a que me va a faltar, es el temor a enfermarme. Señor, puedo abrir mi vida delante de ti. En mi angustia clamé y Él me oyó y me libró de todos mis temores, Señor. Señor, y conoceré la verdad. La verdad es que Dios te ama. Hijo, hija, la verdad es que Dios te ama. Y que si estamos aquí es la misericordia de Dios. Esa es la verdad. Es que nos perdonó en su Hijo. Y que tú eres perdonado, eres perdonada. Hay un perdón para ti. Hay una provisión de paz, de abundancia. Saca la resistencia de tu corazón. Esa argumentación para decir, no, Señor, yo... Aquí gente que piensa, Dios me dejó ya, Dios no se preocupa de mí. Alcanza para otros, pero para mí no alcanza. Eso es una mentira del diablo. Porque Dios también es tu Dios. Y Dios está esperando que te humilles y digas, sí, Señor, yo necesito en esta área que tú me hables, que tú me bendigas. Aquí hay gente que piensa que Dios no le va a proveer, no les va a dar. Gente que piensa que Dios los dejó hasta aquí, como que se olvidó de ellos. Eso es una mentira. Porque Dios ha preparado propósitos. Si usted tiene estos pensamientos, dígale, Señor, perdóname. Perdóname. Aquí hay gente que está luchando con estos pensamientos de que Dios, ¿por qué permitió ciertas situaciones? Dígaselo al Señor. El Señor, cuando uno habla, va a encontrar respuesta.
esto me pasa, a veces me cuesta confiar en ti. Dígaselo al Señor, dígaselo. No tema abrir su corazón. En mi angustia invoqué al Señor y Él me oyó. Y Él me oyó. ¿Cuál es su angustia? ¿Es por su salud? Dígale, sí, Señor, tengo miedo al cáncer, tengo miedo a esto. Líbrame, Señor, líbrame. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Señor, hay libertad en este lugar. Fíjese que el Espíritu Santo quiere hacer libres a muchos en su mente, de fortalezas, argumentos, que Dios está trabajando. Si alguien dijo de ti que no ibas a surgir, no ibas a avanzar, que ibas a ser un fracasado o una fracasada, eso es una mentira. Eso es una mentira. Derríbela con la verdad de Dios, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Su misericordia es para siempre. Es la verdad de Dios. Es un salmo que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová lo hará, Jehová el Señor. Dice la palabra que Dios prepara cosas de antemano. Si a usted le cuesta creer que Dios va a hacer cosas grandes con usted, que usted es muy minúsculo, es pequeño, es pequeña, eso es una mentira. Porque Dios escoge a lo débil para mostrar su fortaleza. Levante su mano y dígale: Señor, gracias por haberme escogido tal como soy, porque así tú me amas. Así tú me amas y me amaste y me amarás. Y te permito cambiarme tú, Señor. Cámbiame tú. Ordena mis pensamientos. Ordena mi vida. Te lo pido. Haz tu obra completa. Haz tu obra completa en mi vida, Señor. Consuélame con tus consolaciones. En la multitud de mis pensamientos, dijo el salmista, tus consolaciones alegraron mi alma. Hay consuelo de Dios para su vida, hijo, hija. Hay consuelo del Padre. Hay consuelo de Dios. En este lugar es el Espíritu de Dios, trayendo calma al corazón abatido, afligido. Recíbalo. Hay gente que se castiga en este lugar y te dice: ¿por qué otra vez lo mismo? Dios no te condena, hijo, hija. No te condena. Dios no te condena. Si te hace consciente para rectificar los caminos, venir a la verdad y enderezar. Permítele al Señor que te eduque como un hijo, una hija. No te resistas. Manso y humilde de corazón. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hay algo que tú estás haciendo. Señor, queremos abandonar y dejar atrás los niños que éramos, Señor. Hay muchos niños que no han sido consolados en este lugar. Muchos que necesitan, que no fueron contenidos cuando niños, no fueron abrazados, que sufrieron, pero nadie les dijo una palabra de aliento, nadie los abrazó. Hay muchos niños y el Señor dice: yo estuve ahí. Yo vi tu dolor, tu llanto, con lo que pasó en la niñez. Yo estuve ahí. Yo me sufrí cuando te hicieron lo que te hicieron, porque yo soy un Dios que me sufro. La Biblia dice que Jesús fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Dios sufrió contigo cuando te hicieron daño, cuando te dejaron, cuando te abandonaron. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Dios conoce tu dolor. Cristo conoce tu dolor y llora contigo para sanarte. Eres bendito, Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto. Muchos que fueron abandonados cuando niños, y el diablo le dice: tú estás solo o sola, no tienes a nadie en la vida. Eso es una mentira. Tú tienes al Hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo. Su palabra dice: estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esa es la verdad. Tú no estás solo,
sola. Tú tienes un Padre, tienes un Salvador. Hay libertad para tu vida. Gracias, Jesús. Aquí hay mujeres que el Padre nunca les dijo que eran hermosas y anhelaban que el Padre les dijera que eran bellas para Él. El Padre te dice: eres bella. El Padre, Dios, porque yo te formé. Para el Padre tú eres bella. El Padre te dice que eres bella, que Él te formó, te aceptó tal cual. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por la verdad que hay en tu palabra. Y habla verdad a cada uno. Haribo hasta barra basarias. Habla verdad a cada uno en este tiempo, Señor. Habla verdad tuya en tu palabra. En el nombre de Jesús, que toda tiniebla y potestad sea rota en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. En el nombre de Jesús, que se rompan herencias de mentira, fortalezas de altivez que hemos heredado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que se rompan herencias de cáncer, herencias de enfermedad a los huesos, al hígado, en el nombre de Jesús. Enfermedades a la sangre que se rompan, porque hay libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que se rompa mentalidad de pobreza en este lugar en el nombre de Jesús. Mentalidad débil en el nombre de Jesús. Mentalidad que no voy a llegar, que no lo voy a hacer, en el nombre de Jesús se cae, en el nombre de Jesús. Porque vida te pidió y vida le diste, dice el Salmo. Pídale vida, la vida que hay en Cristo. Dígale: lléname de tu vida, lléname de tus sueños, anhelos. Hoy día puedo volver a soñar con cosas en ti. Si usted ha permitido que la tiniebla cubra su mente, reprenda las tinieblas, porque la luz resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hay luz de Dios para su mente, su corazón, su alma, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay luz para ti, hay luz para tus sentimientos, para tus emociones. Es la luz del Padre que te amó en el Hijo, que vino para darte una vida abundante. Señor, en el nombre de Jesús, hoy día la recibimos y te agradecemos por tu verdad y no aceptamos las tinieblas. Reprendemos las tinieblas en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestros pensamientos. Señor, porque hay esperanza en ti. Hay una vida de esperanza. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos, dijo el salmista. Gracias, Señor. Bendigo a cada vida, bendigo tu trabajo, bendigo tu familia, bendigo los planes, bendigo a esa persona que va a añadir para que sea tu compañero, tu compañera. Bendigo los planes que Dios tiene, porque son planes de Dios, planes eternos. Porque Dios piensa bien de ti, piensa bien de nosotros. Bendigo este ministerio, Señor, que tú lo fructifiques, Señor, en vidas transformadas en el poder del Espíritu Santo, porque esa cruz, porque esa sangre es suficiente para libertad de nuestras vidas. Enséñanos, amor, tu palabra, y gracias por tu Espíritu. Gracias, Señor. Señor, oramos por la ofrenda también, bendícela, Señor, porque de lo que tenemos, de lo que tú nos has dado, queremos darte. Y gracias, y bendice esta temática que estamos estudiando, y háblanos verdad al corazón. En el nombre de Jesús. Amén.